Y buenas noches, doctora, ¿me escucha bien? Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, te escucho muy bien. Qué bueno, qué gusto. Y una disculpa a todas las escuchas que están el día de hoy, pero tuve un problema técnico. Precisamente hoy, inicio de la fiesta de las ciencias y las humanidades, debía tener un problema técnico. ¿Por qué no? Pero bueno, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Ay, muy bien, Raúl, muchas gracias. Muy contenta de por tu invitación, muy contenta de, creo que fue hoy, ¿verdad? Que se inició la fiesta de las ciencias y que es fiesta de ciencias y humanidades. Así es, sí, sí, hoy es el primer día, hoy arrancamos la primera jornada y vamos a estar hasta el 24, entonces va a ser toda una semana llena de conocimiento en Pues qué todas. maravilla, me siento muy honrada por la invitación y que pueda yo aquí estar en la apertura en el primer día del evento organizado aquí por el Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muchísimas Muchi- gracias, Raúl. no, muchas gracias a ustedes, un honor tenerla con nosotros. Y bueno, audiencia, les comentaba, hoy es el primer día de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y es muy importante comentar que las actividades de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades promueven la reflexión desde diversas perspectivas, con el objetivo de fomentar un sentido crítico en su audiencia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la postura de la UNAM. Y una vez dado este mensaje, pues ahora sí, con muchísimo gusto recibo a nuestra super invitada de esta noche. Ella es la doctora Lorian Jiménez. Ella es egresada como cirujana dentista por la UNAM y posteriormente cursó el doctorado en biología en ciencias médicas en la Universidad de Harvard. Actualmente es jefa del laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM y es directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia y asesora proyectos para ayudar a controlar la pandemia de COVID-19 en México. Ahora sí, oficialmente, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto de estar aquí, poder platicar con todos ustedes. Gracias a todos los que están aquí acompañándonos. Esperemos que la plática sea productiva para todos y así que adelante, muy buenas noches. Claro que sí, seguramente así será, estamos seguros que así será. Cuéntenos, doctora, vamos a comenzar a platicar de este tema que es cómo terminar con la pandemia. El título está como muy mágico, ¿no? Suena como una receta, pero es precisamente lo que queremos. Queremos que nos ayude abordando este tema, ¿no? Para empezar, y creo que muy coyuntural al semáforo verde en la Ciudad de México, cuéntenos, doctora, ¿cuál es el estatus actual de la pandemia en México? Bueno, sí, debo confesar que el título de la charla me pone en un tremendo predicamento, ¿no? Es como un título un poco alegre, cómo terminar con la pandemia. Creo que, desde luego no yo, pero nadie tendría ahorita exactamente la fórmula para hacer eso bien, ¿no? Pero tratamos de arrojar alguna luz de cómo va, cómo en qué momento estamos de la pandemia actualmente y para dónde vamos y qué podemos esperar en los siguientes meses y años, ¿no? En México, ahorita la pandemia, llevamos ya varias semanas, más de un mes, en descenso en todos los estados, exceptuando el estado de Baja California. Comenzamos a tener un descenso muy acelerado o muy rápido después de un pico muy alto que se tuvo en este tercer repunte o tercer pico de contagios o tercera ola, ¿no? Que le están llamando. Este, ahora el descenso no es tan rápido, es decir, se ha desacelerado el descenso. Y uno de los estados, como ya mencioné, que es Baja California, sigue teniendo aumento. Fue uno de los estados, Baja California, curiosamente, durante el pico la tercera ola, fue uno de los únicos estados que no mostraba aumento en el número de contagios. Y
es decir, que va desfasado en el tiempo. Vamos a decir que Baja California parece estar ahorita viviendo lo que el resto del país vivió hace unas semanas. Entonces, bueno, estamos en disminución. El semáforo, mira, Raúl, honestamente debemos llamarle al semáforo lo que es. El semáforo es una herramienta descompuesta, es un semáforo descompuesto, se descompuso en el momento en el que el semáforo se comenzó a utilizar para hacer manipulaciones de la opinión pública o con fines políticos. Entonces, esto se hizo de forma realmente así flagrante, una manipulación muy evidente, muy bien documentada. La primera gran manipulación del semáforo se hizo en el mes de noviembre, mediados finales del mes de noviembre del año pasado, en lo que terminamos llamando el semáforo gate. El semáforo gate era un hashtag que circulaba en redes sociales. Fue cuando, sabiendo que el semáforo debía pasarse a rojo en la Ciudad de México, se permaneció en naranja para permitir que la gente siguiera movilizándose por las compras navideñas, ¿no? Prenavideñas o qué sé yo. Esto, pues, volvió este, mucho peor de lo que hubiera sido si en el momento correcto se hubiera tratado de bajar o disminuir la movilidad de la gente, ¿no? Entonces, bueno, fue la primera vez y desde entonces es lo que ha pasado, ¿no? Finalmente, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, finalmente sí dijo algo que era cierto, alguna vez sí dijo algo cierto, y lo que dijo es el semáforo, ya los colores del semáforo han dejado de ser trascendentes, ¿no? Han dejado de ser trascendentes en el sentido, voy ahorita, la mayor parte del país está en semáforo verde. Esto incluye la Ciudad de México. Sin embargo, la pandemia en nuestro país sigue activa. La pandemia en nuestro país continuamos registrando muchos casos, es decir, miren, los casos en México siempre van a ser pocos en comparación a otros países y la razón es porque somos uno de los países en donde se hace la menor cantidad de pruebas, ¿no? Se hacen muy pocas pruebas en nuestro país, de ahí que se registran pocos casos. Pero en términos de defunciones, seguimos siendo de los principales países reportando defunciones diarias. Quiero decir que la pandemia sigue muy activa independientemente del color del semáforo. De ahí que yo pienso que todos debemos estar conscientes de esta situación y saber que el semáforo, independientemente del color del semáforo, la situación actual en nuestro país es tal en términos de la propagación del virus, el número de defunciones y la proporción de la población que está vacunada, que todavía es muy poca, es muy baja la proporción de vacunados con esquema completo en nuestro país, debemos pensar en que ahorita no es un momento para pensar en que podemos hacer un retorno a lo que entendemos o entendíamos como normalidad antes de la pandemia. En este momento necesitamos continuar haciendo un esfuerzo continuo por prevenir los contagios y detener la propagación del virus. Creo que eso, si un mensaje queda de esta charla, espero que sea ese, que la pandemia sigue activa, la situación ha mejorado sin duda, sí. En este preciso momento estamos en descenso. Esto no quiere decir que este tercer repunte haya sido el último, ni que hayamos visto ya el fin de las muertes en números tan dramáticos como los tenemos en nuestro país todavía. Se espera, pues, que venga una cuarta ola en las próximas semanas, tal vez por ahí de mediados o finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces hay que estar muy alertas de esto y seguirnos cuidando independientemente del color del semáforo. Muchas gracias, doctora. Y precisamente esto da pie a la siguiente pregunta, porque estaba pensando en la época decembrina, ¿no? Vía aérea, ¿sí? Esto es importantísimo.
Y entre más hemos ido avanzando en el conocimiento de la transmisión del virus SARS-CoV-2, o sea, el virus que causa COVID-19, más hemos afianzado ese concepto, que el virus se transmite por aire, se transmite por la vía respiratoria y que la posibilidad de contagios por la vía de contacto, ¿sí?, que era lo que inicialmente suponíamos, es realmente remota. La posibilidad de contagios por contacto es prácticamente nula. Algunos estudios, de hecho ayer o antier se publicó un estudio muy interesante al respecto, en donde hacen una búsqueda en el Reino Unido, en un supermercado, en las superficies que mucha gente toca en el supermercado, la búsqueda del virus, y no pudieron encontrar nada, ¿no? Entonces, esto de lo que hablábamos muy al inicio, de la vía de transmisión por contacto, sabemos hoy que dudamos incluso si es verdad que se den contagios productivos, o sea, contagios, verdaderamente contagios de la enfermedad por esta vía. De ahí que necesitamos entender, este virus se transmite por aire, y de ahí que dependemos de medidas preventivas para esta vía de transmisión en particular. Entonces, en los meses que vienen se conjuntan varias cosas que vuelven particularmente peligrosa esta temporada. Uno, que en la vía aérea se da más cuando la gente tiende a estar más en espacios interiores, y desde luego por el frío la gente tiende a no abrir ventanas y puertas, por ejemplo en el transporte público, ¿verdad? O en sus casas, precisamente para evitar el frío. Esto aumenta el riesgo de transmisión. Eso es por una parte. Segundo, estamos en una temporada en donde se van a dar muchas festividades seguidas, y igual que en Salvemos Conciencia estuvimos haciendo hincapié sobre esto el año pasado, lo que ocurre en las fiestas decembrinas es la tormenta perfecta, y en México más que en otras partes. Y déjenme tratar de explicar por qué. Tenemos el festejo de Nochebuena, desde luego, ¿no? Una semana después, o un par de semanas después, tenemos el festejo de fin de año. Y un par de semanas después tenemos el festejo de Reyes. Es decir, tenemos un tercer festejo que en muchas partes del mundo no se da, ¿no? Entonces, lo que esto hace es que hay gente, y todas estas festividades se dan, a diferencia de otras, suelen darse en espacios cerrados en donde se aglomera las personas, en espacios interiores, ¿no? Entonces, esto vuelve muy peligroso y es la tormenta perfecta, porque vamos a decir, el 24 hay gente que se infecta y que vaya sin síntomas al festejo de Año Nuevo, y que ahí infecta a otras personas, y así sucesivamente. Es decir, que hay personas que llegan infectadas a Navidad sin saberlo, infectan gente, que finalmente van a Año Nuevo sin saber que están infectadas, infectan a esas personas, y así sucesivamente se carga esto hasta Reyes, ¿no? Entonces, sí, es un periodo muy complicado en el que realmente, miren, la situación es esta: se cree que en nuestro país los contagios, y digo se cree porque no hay una documentación precisa, porque en nuestro país se han hecho siempre eh, muchas menos pruebas de las que se hubiera necesitado para entender la magnitud de la propagación de la enfermedad en nuestras poblaciones. Entonces, pero el sentir es que hay una proporción tan grande de personas que han sido infectadas en nuestro país, que entre una ola y otra hay mucha gente que ya tiene inmunidad adquirida. Entonces, no se espera que esta cuarta ola pueda llegar a ser tan grande como la que se dio en el segundo pico, que es en el mismo periodo del año pasado, pero sí podría llegar a ser realmente muy grave si estamos considerando que ahorita alrededor de 350 o 400 personas mueren al día en nuestro país. Esto evidentemente no es normal, no es una cifra a la que debamos acostumbrarnos. Es demasiada muerte, es demasiada gente muriendo todos los días
de una enfermedad que hoy consideramos prevenible en la mayoría de los casos. Pero esta cifra se nos podría ir tal vez a 700, 800 personas al día, que no alcanzaría lo que vimos en diciembre del año pasado, pero sí es una temporada realmente problemática en donde tenemos que tener especial cuidado de controlar la propagación del virus. Claro, y como bien lo dice, ¿no? No bajar la guardia y sobre todo teniendo en mente todas las fechas que se viene. Doctora, cuáles podrían ser los pasos a seguir desde nuestras casas, desde nuestra trinchera, para poder ayudar a terminar con la pandemia? ¿Qué sí está en nuestras manos? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Porque creo que, digo, yo como otras personas que hemos estado hablando sobre la pandemia, tratando de apoyar a la gente, tratando de informar a la gente, tratando de dar información que fuera útil, ¿no? Para tomar un rumbo diferente en términos de la estrategia de salud pública, pero también en lo particular a la gente, ¿no? Este, mm, creo que ya tenemos un reconocimiento pleno de que por parte de las autoridades no va a venir un cambio de estrategia, ¿no? Es decir, se repiten los mismos errores, así sigue, y de hecho ya la toalla se tiró, ¿no? Es decir, no está importando nada en términos de que la gente se siga infectando. De ahí que es importantísimo que las acciones sean de nosotros. Necesitamos ir más allá y ser más inteligentes de lo que nos está dando pie el gobierno, ¿no? Necesitamos entender que la pandemia sigue activa, que sigue mucha gente muriendo todos los días, que seguimos todos en riesgo. Es decir, sí hay vacunación y esto ha ayudado enormemente, sin duda, está ayudando enormemente. Pero estamos en una población en donde solo alrededor del 39 o 40% de la población tiene un esquema completo de vacunación. La experiencia en otros países del mundo nos dice que esa proporción de vacunados no es suficiente para detener un desastre mayor, ¿no? Esto ya se vio en muchos países en donde empezaron a abrir actividades y bajar la guardia y la gente, pues ven que hay muchas protestas insensatas de la gente no quiere usar cubrebocas y etcétera, etcétera, ¿no? Este, eh, y al hacer esto, con índices de vacunación superiores al que tenemos actualmente, vamos a decir arriba del 50%, entre el 50 y el 60%, y los contagios y muertes se han disparado de forma muy alarmante. No es hasta que se alcanza arriba del 70% en donde sí se ve que las curvas de contagio y de defunciones dejan de ser paralelas, es decir, dejan de ser una función de la otra, ¿no? Como ha sucedido durante toda la pandemia. Y ya tenemos ejemplos claros de esto. Entonces, la gente se sigue infectando tal vez, ¿no? Pero ya las defunciones no se ven reflejadas. Entonces, mientras eso pase en nuestro país, mientras no tengamos realmente a una proporción importante de la población vacunada, necesitamos nosotros, como sociedad civil, concientizarnos de que es pues nuestra responsabilidad, ¿sí? Evitar la transmisión de este virus. Y para ello, lo que necesitamos es lo que ya mencionaba yo hace rato. Entender la vía de transmisión es lo más importante, entender que este virus está en el aire y que se respira. COVID se respira. Así que todas las acciones y herramientas que sean conducentes a detener la transmisión por vía aérea es lo efectivo. Entonces, no perder el tiempo, los esfuerzos y también las finanzas, ¿verdad? En invertir en cosas como tapetes sanitizantes estar invirtiendo demasiado tiempo en la desinfección de superficies, en estas actividades que tienen la intención de disminuir el riesgo de transmisión por contacto, pero entendemos que esa no es la vía de transmisión. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Utilizar cubrebocas, ¿no? Esto, semáforo verde, amarillo, naranja, rojo o de color que lo quieran poner las autoridades. No vamos a poder dejar de utilizar el cubrebocas hasta dentro de mucho tiempo, y ese mucho tiempo significa
hasta que más del 80% de la población mexicana esté protegida inmunológicamente con esquemas completos de vacunación. Para eso puede llevar mucho tiempo o podría nunca ocurrir, porque los mensajes son que ya pronto se va a dejar de vacunar, qué sé yo. Pues hay mucha incertidumbre en términos de para dónde va la campaña de vacunación en México, ¿no? Entonces hay que utilizar cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro, bien colocados todo el tiempo que estemos fuera de casa. Esto es importantísimo y para tener buenos festejos y celebraciones que después no terminen en contagios, infecciones, muertes, enfermedad, etcétera, hay que hacer mucho caso de esto, del buen uso de cubrebocas y esto de la mano con la ventilación de los espacios cerrados. Esto es lo que nosotros podemos hacer, aunado desde luego a vacunarnos en cuanto tengamos vacunas disponibles. Claro, son quizá pequeñas acciones o que podrían parecer pequeñas acciones, sin embargo, si lo llevamos a un nivel ya macro, pues son acciones muy grandes, ¿no? Que se van reflejando en el día a día y que precisamente previenen futuras desgracias, ¿no? Y lo comentaba muy bien usted, doctor, al poner el ejemplo de que a lo mejor sí podemos tener un ratito de diversión en algún festejo, pero ¿qué pasa después, no? Sí tenemos que pensar mucho en eso. Finalmente es una inversión a largo plazo y estamos pensando en nuestro futuro y además en el de nuestros seres queridos, ¿no? Doctora, ¿cómo podemos prevenir futuras pandemias? ¿Qué nos va a enseñar la que estamos viviendo ahorita? Qué curioso que me hagas esa pregunta. Justo antes de entrar aquí al Space, estaba yo hablando con una de las personas que, en mi opinión, ha contribuido más desde la sociedad civil y de manera desinteresada a informar y apoyar a la población durante la pandemia, y es Mario Romero Zavala, que junto con Lorian Despiegel, ellos fueron quienes abrieron la posibilidad de que supiéramos la verdad sobre el exceso de mortalidad en nuestro país, ¿no? Justo estaba entrevistándolo yo justo antes de entrar y así terminamos la conversación. Me preguntó, doctora, ¿cree que aprendimos algo? ¿Cree que hemos aprendido algo de esta pandemia, no? Es decir, que vamos a decir si en 4 o 5 años, ahorita vamos a lidiar hasta tal vez la primavera o el verano del año próximo. Esperemos que las autoridades en nuestro país, como en otros, sean sensatas y vacunen correctamente a la población. Es decir, el esfuerzo de vacunación contra COVID-19 no es un esfuerzo de, bueno, ya vacunamos, ya ofrecimos vacunas y se vacunó quien quiso y ya se acabó. El esfuerzo de vacunación contra COVID-19 tiene que ser un esfuerzo permanente. La información sobre la vacunación sigue fluyendo día a día. Entonces, entendemos más sobre la inmunidad que se adquiere a través de la infección, a través de la vacunación, y entendemos que no es un tipo de protección perenne, ¿no? No es una protección que va a ser eterna, sino que disminuye la protección con el tiempo. De ahí que se van a necesitar terceras dosis y refuerzos y una serie de cosas, y desde luego cada vez que se aprueben el uso de las vacunas a poblaciones de menor edad, pues hay que incluirlas en la vacunación y vacunar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si nuestras autoridades son sensatas, tal vez podemos estar pensando en que se levante por lo menos la alerta de pandemia. No, la enfermedad COVID-19 aquí va a seguir, ¿eh? O sea, eso es importante que todo el mundo lo sepa. COVID-19 llegó como VIH a quedarse, como llegó el sarampión y como llegó la polio y demás. Es una enfermedad que aquí va a estar entre nosotros ya para el resto de la vida, ¿no? O bueno, durante mucho, mucho tiempo, no sabemos, ¿no? Pero que sí se puede levantar lo que es la alerta como emergencia sanitaria de la pandemia cuando se tenga relativamente controlado el problema, ¿no? Entonces, yo creo que muchos esperamos que no vayamos a tener una mala sorpresa, vamos a decir, tal vez de una mutación del virus que realmente vuelva a complicar la situación enormemente a nivel mundial o alguna catástrofe, ¿no? Si no ocurre ninguna catástrofe o cuestión así imprevista, creo que
el sentimiento es que para la primavera o el verano del año próximo se pueda levantar la emergencia, por lo menos la situación de emergencia de la pandemia. Y entonces la pregunta es, ok, eso va a pasar. Aquí va a seguir COVID-19 y hasta que no el 90% de la población esté perfectamente bien vacunada, pues va a seguir siendo una de las principales causas de muerte, ¿no? Entre la población. Esperemos que cada vez menos, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano, cuando esta enfermedad o la vacuna contra COVID-19 se pueda incorporar a los esquemas de vacunación infantiles, ¿sí? Es decir, cuando ya los seres humanos vengan desde pequeñitos vacunados como vienen, contra la tuberculosis, el sarampión, el tétanos, la polio, etcétera, vengan también así vacunados contra COVID-19, entonces vamos a ver esta enfermedad de otra manera. Pero a ver, la pregunta es esa pregunta muy interesante, que justamente lo discutía con Mario Romero Zavala, ¿no? ¿Hemos aprendido lo suficiente? Si esto pasa y el año que entra decimos, bueno, ya levantamos la emergencia, y en 5 años llega otro virus, otra enfermedad, algo peor, algo igual, y nos vuelve a poner en esta situación de emergencia. ¿Aprendimos lo suficiente para que el resultado fuera otro, que el resultado fuera distinto, que se salvaran más vidas, que las acciones fueran más acertadas? Y lamentablemente, Raúl, y para todos los que nos escuchan aquí, honestamente creo que la respuesta es no. Y la razón es simple. Hay países que hicieron y siguen haciendo el esfuerzo de control de la pandemia de forma excepcional. Y estos principalmente son los países del sur y del sureste asiático. En Oceanía también, y los países de Oceanía, ¿no? Entonces, esos países aprendieron mucho la experiencia de haber vivido esta pandemia, de haber actuado correctamente durante esta pandemia, les ha dado un aprendizaje inmenso. Queriendo decir que si volviéramos a tener un evento así, sin duda serán los países que volverán a hacerlo extraordinariamente bien. Y con el aprendizaje que han adquirido después de esta tragedia, ¿no? Creo que lo harán todavía mejor, ¿sí? Pero vamos a pensar, Europa y América, como continente hablo desde luego, ¿no? Europa y América, somos continentes en donde hemos hecho las cosas particularmente mal, particularmente mal. Y hay que pensar cuál es el común denominador de esto. Y el común denominador de esto, sin duda, es que en estos países, en los países de la mayoría, claro, ¿no? Hay sus pequeñas excepciones, pero en la mayoría de los países europeos y americanos, ¿no? Las decisiones con relación a la pandemia se permitimos o se dio de esa manera, han sido tomadas por grupos políticos y no por grupos académicos y científicos. Esto es es notorio que en países, estos países que lo hicieron muy bien, desde luego, vamos a decir, en Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, pues ella es quien da la cara y habla sobre la pandemia, pero ella no da un paso sin guarache, ¿no? Ella tiene un grupo de académicos y de científicos que están detrás de ella y ella no hace algo sin el consenso de ese grupo. Entonces, vamos a decir, las acciones que se han tomado han sido acciones siempre basadas en la ciencia, no con los zares, ¿no? Así como aquí, ¿no? Nuestro zar de la pandemia, ¿no? Lo mismo en otras partes han tenido así, ¿no? No de esta manera, sino en conjunto, grupos. Corea del Sur es un lugar en donde ha dado ese ejemplo de forma notable. Corea del Sur ha tenido a un grupo de grandes científicos y académicos quienes consensuan las decisiones tomadas sobre el control de la pandemia y han sido realmente muy exitosos en hacerlo de esta forma. Y los políticos son simplemente los que han dado la cara para anunciar cómo va el asunto, ¿no? Entonces, a diferencia de aquí y en la mayoría de los países europeos, lo que se ha hecho es que las decisiones sobre la pandemia han sido tomadas con base en la conveniencia o los intereses de la política. Creo que no cambiaría nada una nueva pandemia en 5 años,
porque creo que ese es el punto que no se aprendió. Ese es el punto que no se aprendió. No se ha reconocido que tendría que haber sido grupos independientes de académicos y científicos quienes hubieran estado tomando estas decisiones, en lugar de un núcleo pequeño en el poder basado en conveniencias e intereses políticos. Esto es común también a los países europeos. Si vemos el principio de la pandemia, al inicio de la pandemia ya había todo el indicio de que se tenían que cerrar las fronteras en Europa rápidamente y los europeos se tardaron demasiado y tuvieron una catástrofe mayúscula en la primavera del 2020, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, pues el político dice, no, pues ¿cómo voy a cerrar fronteras? Esto me cuesta muy caro, me cuesta caro económicamente, me cuesta caro políticamente, me cuesta caro. Sí, cuando se toman. En cambio, Taiwán, por ejemplo, cerró sus fronteras y le valió gorro que a la presidenta le pegara con todos los chinos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no era un grupo siguiendo a la ciencia, no a la conveniencia política. No sé, tristemente, esta es mi opinión personal, desde luego puedo estar completamente equivocada, pero creo que no hemos aprendido lo suficiente, es decir, no se aprendió lo suficiente para que si en 5, 6 o 10 años volviéramos a tener otro evento de esta naturaleza, habrá cosas que sean mejores. No sé, por ejemplo, Estados Unidos ha tratado de independizarse en el sentido de producir equipo de protección personal ellos, para no depender de los chinos o de otros países que lo produzcan, ¿no? De sus laboratorios, le han inyectado mucho dinero a sus laboratorios que producen, por ejemplo, pruebas de diagnóstico, que hacen pues toda esta tecnología para la generación de medicamentos, las farmacéuticas, vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, habrá cosas que serán mejores, pero creo que el meollo, el fondo del asunto, es donde no se ha aprendido y lamentablemente no creo que hayamos aprendido suficiente porque ese finalmente es, en mi opinión, el problema principal por la que Europa y América ha fracasado en el manejo de la pandemia. Ok, comprendo, doctora. Y pues sí, digo, acá en la fiesta de las ciencias y las humanidades, precisamente queremos exhortar a las chicas y a los chicos a que estudien, ¿no? A que estudien mucho tanto las ciencias como las humanidades para tener gente cada vez más preparada en todas las áreas. En este sentido, y ya para cerrar, doctora, me gustaría que les dé un mensaje a las nuevas y a las futuras generaciones precisamente para promover el estudio de las ciencias. Claro que sí, bueno, a ver si puedo dar un mensaje suficientemente fuerte. Yo creo que la única manera de que una sociedad progresa es una sociedad educada, una sociedad que tiene educación. Y las sociedades se vuelven más avanzadas conforme tienen más ciencia y cultura. La cultura y la ciencia son la base del progreso realmente de la humanidad. Entonces, particularmente en sitios en donde carecemos, como aquí en México realmente, ¿no? De los apoyos a la ciencia, de la fortaleza del gremio científico. Fíjense nada más lo que ha pasado durante la pandemia. Esto es algo muy interesante, ¿no? Si hubo una vez en donde las voces de los científicos, los académicos, vamos a decir, y hablo científicos no solo en las ramas de biología, ¿no? Los científicos de datos, por ejemplo, ¿no? Si hubo una vez en donde era importante que alzáramos la voz, fue ahora, ¿sí? Porque pudimos haberlo hecho sobre muchos otros temas, pero ningún tema hubiera sido tan trascendente o ha sido tan trascendente como un tema en donde diariamente se están perdiendo cientos o miles de vidas, ¿no? Entonces, creo que finalmente en esta ocasión, quizá nuestras voces no fueron escuchadas como debieron serlo, ¿no? No fueron, y por la misma situación política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo lo siguiente, no hay que perder, no hay que tirar la toalla en ese sentido. No vamos a ser una sociedad sofisticada, una sociedad eh, eh, de alto nivel en general, hasta que no tengamos esa fortaleza dentro de las ciencias y las artes.
Entonces, pues cualquier persona, si así hay alguien que me esté escuchando y que piense dedicarse a la ciencia en cualquiera de sus ramas, yo creo que si algo hemos aprendido durante la pandemia es lo mucho que ha importado el trabajo y la aportación de los científicos. Creo que si algo aprendimos fue eso, y ojalá que ese pensamiento perdure lo suficiente o se haya arraigado lo suficiente para generar o producir nuevas generaciones de científicos y académicos en este país, que a lo mejor, volvemos a la pregunta anterior, ¿verdad? En una segunda ronda a lo mejor ustedes iban a poder cambiar las cosas. Nosotros, algunos de nosotros lo intentamos y no nos fue posible, ¿verdad? Igual se han muerto más de 600,000 personas y eso es muy doloroso. Pero esperemos que se formen científicos de muy alto calibre y que las voces de la ciencia y del arte cada vez hablen con tengan un megáfono más alto que permita que en otro evento de esta naturaleza no puedan ser más ignorados, ¿no? Que no puedan ser ignorados. Yo digo, no hay nada mejor que dedicarse a esto. No sé, hay muchas, es decir, todas las profesiones son maravillosas, ¿no? Cualquier profesión honrada es extraordinaria. Pero sin duda, la ciencia es indispensable, particularmente en un país en donde carecemos tanto de la fuerza detrás de este gremio. Así que, pues animándose y a lo mejor eso nos hace ver un futuro mucho más positivo y claro hacia adelante. Claro que sí, sí, y de hecho acá en la fiesta estamos de acuerdísimo, como el mensaje inicial que comenté. Aquí buscamos promover la reflexión desde diversas perspectivas, precisamente con el objetivo de fomentar un sentido crítico en la audiencia, y actividades como estas, voces como la de usted, doctora, nos inspiran, ¿no? Y también invitar a la audiencia a que de verdad nos sigamos cuidando. A mí me parece muy esperanzador saber que dentro de 2 o 3 estaciones del año podemos bajar el estatus de alarma. Eso de verdad suena muy bonito, ¿no? Sobre todo viendo para atrás, creo que motiva muchísimo a seguir adelante, a seguir cuidándonos más que nunca e incluso a invitar a nuestros conocidos a que se cuiden. De verdad creo que ahí hay una luz que todavía está lejos, pero que poco a poco, poquito a poquito podemos alcanzar. Ojo, no para decir que ya todo va a estar como si nada, ¿no? Sino más bien para bajar el estatus de alarma, como comentaba bien usted. Doctora, de verdad le doy las gracias, muchas gracias por haber arrancado este ciclo de Spaces en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, no tienes nada que agradecer, ha sido un placer. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y muchas gracias a ti, Raúl, por este esfuerzo. Muy buenas noches. Muchas gracias, y pues ojalá podamos, seguramente vamos a platicar pronto, doctora, para abordar el estatus, ¿no? En un futuro, ojalá ya sea más esperanzador. Y bueno, pues nada, darle las gracias a ustedes, querida audiencia, por conectarse. Les recuerdo que vamos a estar con más de 150 actividades en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, con más de 300 investigadoras e investigadores a lo largo de la semana. Mañana aquí en Twitter Space va a estar el doctor Jonathan Hernández abordando el tema de fake news, cómo terminar con ellas, que de hecho va muy de la mano con este tema. Y también vamos a tener a la chef Betty Vázquez, que ella nos va a platicar sobre la química como ingrediente principal en la cocina. Entonces, bueno, tenemos muchísimas actividades, muchos temas, y seguramente van a encontrar uno de su preferencia. Muchas gracias de nuevo, doctor.